Contame un poquito de qué se trató. Uno tiene que ver con un colegio que se va a instalar allí y otro con, bueno, una nueva sucursal del supermercado Monarca. Sí, bueno, bien como lo manifestás, Isabel, la verdad, ayer era un día con muchos expedientes, muchos. Algunos son bastante cotidianos, que tienen que ver con la obra pública, con costos cubiertos, con prórroga de habilitaciones, y dos o tres o cuatro que por ahí acaparan un poquito más la atención de la opinión pública ahora. Esos, los que vos mencionás, son quizás los más relevantes, los situados sobre la avenida Fleming, que tienen algunas aristas distintas. Empiezo por uno, digamos, como para marcar las diferencias. El proyecto de un desarrollo arquitectónico relacionado a una marca de supermercado muy conocida acá en Tandil. Es un proyecto que subió a la Comisión de Obras Públicas solamente para que la comisión ejerza una opinión no vinculante respecto de un proyecto que ya había pasado muchas veces por la discusión de la gestión de la Comisión de Gestión Territorial y también bueno, por todos los lugares del Ejecutivo donde se hicieron todos los análisis pertinentes respecto al tránsito, a lo hídrico, al agua, a los servicios, a la urbanización. Sí. A las condiciones de plusvalía, bueno, un montón de cosas que la verdad que el proyecto es un proyecto grande, bastante completo. A mi entender, además, es un proyecto hermoso, me parece bastante virtuoso para la ciudad y para la zona, pero que bueno, en su momento había suscitado algún tipo de manifestaciones, sobre todo de los vecinos linderos, que con justa razón se pueden expresar. A partir de ahí surgió un pedido del Bloque de Acción Tandilense que quería ver el expediente para opinar. Y bueno, nosotros lo votamos, lo acompañamos, me parece que está bien que opinen. Ahora el expediente está en la Comisión de Obras Públicas para que opinen. Bien. ¿Opinaron ayer? No, todavía no, lo están analizando. Me imagino que prontamente se contactarán con los medios, ustedes con ellos, para que den una opinión pertinente respecto al expediente, que no es ningún pedido de excepción. Digamos, es solamente verlo, conocerlo, ver el estudio ambiental, bueno, todo lo que está sucediendo. Y en función de eso, lo pongo en la Libertad Avanza porque son quienes solicitaron el expediente para opinar, pero me imagino que la Comisión de Obras Públicas devolverá el expediente al Ejecutivo para que siga su curso con una opinión, bueno, que se consensuará entre el resto de los espacios, salvo que haya diferencias muy marcadas, que hasta a priori no parece, pero podría ser. Pero bueno, sería importante que digamos, un emprendimiento como ese, teniendo todas las posibilidades y todo en regla, saliera por unanimidad. Sí, en este caso no es que va a haber una unanimidad porque el Consejo Deliberante no tiene nada que votar, pero sí puede dar una opinión. Me parece que haya una opinión coherente, porque acá hay dos cuestiones y después, si querés, lo podemos machear con lo que pasa después con el colegio, que es el proyecto está para hacerse y el dueño del lote está en su derecho de usar ese servicio y el supermercado de hacer ese desarrollo y ya pasó por todas las áreas que tiene que pasar para que este proyecto quede plasmado de la forma correcta. Lo segundo es que, bueno, también hay una visión sobre cómo Tandil va creciendo y cómo se desarrolla y cómo ese crecimiento nos trae algunos trastornos o algunos cambios de paradigma para los que vivíamos en algunas zonas que antes eran alejadas y ahora son casi el centro. Y digamos, esto está sucediendo. Me parece que ese crecimiento se dé de manera ordenada, se dé dentro del PDT, que las pocas excepciones que hay sean discutidas y sean discutidas por las instituciones de la democracia como el Consejo Deliberante, que sean con la opinión de los colegios técnicos como los martilleros, los ingenieros, los arquitectos, los maestros mayores de obra, etcétera, tengan el perfil para que hagamos las cosas bien, vamos a decirlo de esta manera, para la ciudadanía, me parece bueno. Una vez que sea la opinión administrativa, me parece que atrás de eso también venía una opinión hasta tácita, si querés, de, bueno, cómo vemos el desarrollo de lo que está pasando en Tandil. Y ahí sí es como que uno puede llegar a machear, aunque sean proyectos distintos y administrativamente distintos, con lo que vos planteabas del proyecto del colegio. El proyecto del colegio sí tenía obligación
de subir al Consejo Deliberante, porque es un proyecto que pide una excepción. A veces por ahí para la gente uno puede tener excepciones respecto de la construcción, superficie construida, retiro, altura, etcétera, y otras sobre los usos. Sí. ¿Se puede hacer esa actividad ahí o no? En los dos casos los usos son permitidos. En el caso del colegio, sube por un pedido de excepción, porque como es un colegio, es la fusión de un colegio y un jardín, que además tiene una sede en el centro, que también las instituciones educativas tienen un impacto sobre la movilidad, sobre el tránsito, sobre la infraestructura, sobre los vecinos, sobre el ruido, sobre todo. Y el centro está muy lleno de instituciones educativas. El pedido básicamente, lo digo, es más complejo, pero para que la gente lo entienda, era la posibilidad de, con alguna excepción respecto del retiro, no de la altura, del retiro, poder hacer un colegio más grande, pensando en albergar la mayor cantidad de matrículas que se saben que hay una proyección y unificar las dos instituciones en ese lugar y no tener una en el centro y una en la periferia, como pasa con otros colegios. En ese sentido nosotros abordamos la discusión desde ese lugar. No podemos dejar de contemplar que es un colegio, es una institución que brinda un servicio a esa zona y a la ciudad, y que el colegio sí va a ser igual, porque si no se va a hacer un colegio más chico y se va a mantener el del centro. Entonces, bueno, tiene que ver con poner en perspectiva esas discusiones, que obviamente también después van a las discusiones de Tandil, porque digo esto un poco más como condimento también. Vos hacías hincapié en estos dos proyectos que hoy son los que acaparan mayor cantidad de atención. Bueno, en el mismo momento en la Comisión de Obra Pública estamos tratando pedidos de excepción de colegios que también tienen que ampliarse en lugares que ya están, algunos en la proximidad de la Avenida Brasil también, y que es bastante sensato entender que la construcción y la complejidad de estas instituciones de educación que crecen, después necesitan ponerse en orden y en regla con los requerimientos de la Dirección General de Escuela. Entonces no es un pedido de excepción para una renta extraordinaria, para un uso de algo que no se puede. Es realmente entender que el PDT a veces tiene números finitos y que esos pedidos de excepciones que son discutidos en el marco del detalle, pero también en el marco del todo, buscan traer solución, digamos. No es que se está esquivando el PDT, muy por el contrario. Estamos hablando de colegios, estamos hablando de matrículas, estamos hablando de proyectos que pasaron por las comisiones respectivas, por las comisiones de gestión territorial, por todas las áreas del Ejecutivo que tratan de cuidar y de encontrar esas alertas rojas respecto del tránsito, del agua, de la infraestructura. Bueno, una vez que sortearon todas esas y que las opiniones son favorables, bueno, los que nos queda a nosotros es otorgar o no otorgar. Ahora, estamos hablando de algo como es el PDT, que en las campañas políticas se habló bastante, y que quienes estaban como candidatos hablaban del PDT y que había que reformar el PDT y que el PDT esto y el PDT lo otro. Me parece que ha llegado el momento, quizás, quienes han llegado, por ejemplo, de La Libertad Avanza, de Alternativa Tandil, de Fuerza Patria y demás, de poner sobre la mesa el hecho del PDT y cuál es el Tandil que quieren. Y sin embargo es algo que se habla del PDT, pero no se toca en profundidad. Sabemos que Tandil crece y que hay obras, por ejemplo, de infraestructura, que es lo que nosotros no vemos, que son de cloacas, por ejemplo, de agua y demás, que Tandil crece hacia arriba, pero ¿y qué pasa hacia abajo? Y que no se habla de eso. Bueno, ya lo dijiste todo. La verdad que obviamente que es una discusión recontra pertinente, recontra de nuestros tiempos. Se discutió en la campaña, me parece que más allá del título de hay que revisar el PDT, llega un momento de ciertas definiciones, ¿no? Y yo por ahí soy consecuente o soy alumno de una línea que trazaba Mario Civalieri en su momento, a fines del año pasado, que tiene que ver que, y lo digo esto para la ciudadanía, digamos, el PDT no es una herramienta de una discusión de la política, digamos, si bien obviamente los dirigentes políticos que respondemos a nuestros espacios y que representamos a tandilenses que nos votaron, vamos a dar esa discusión y vamos a encarnar esa discusión. También es una herramienta que ordenó el crecimiento de Tandil durante más de 20 años
y que tiene un conjunto muy grande de profesionales, ingenieros, arquitectos, ingenieros en vialidad, que crecieron y se desarrollaron en el uso de esta herramienta, por lo cual me parece que ellos también tienen mucho para aportar. Hace poco hubo una mirada, una nota que salió en un medio de comunicación de un grupo de la universidad, de un grupo de investigación comandado por Santiago Linares, que hablaba de, che, esto es lo que pasó en Tandil en este momento del PDT, en estos años, que requiere de su análisis y requiere también hasta de la discusión política o ciudadana de hacia dónde vamos y de qué manera. Por eso yo políticamente soy coincidente con esa idea. Me parece que el PDT ha sido una gran herramienta, que como cualquier herramienta está bueno revisarla, pero revisarla en aras de también de otro tipo de opiniones, no solo de la política, muy por el contrario, y también definiendo hacia dónde vamos, porque la ciudadanía tiene que saber, si no piensa que el PDT es una excusa para interrumpir, o es una ley que no se cumple con la excepción. No, al contrario, la excepción es porque se cumple el PDT, y cuando va a haber una pequeña excepción, lo que se busca es básicamente que esa excepción la dé el Consejo Deliberante, que la dé el aporte de una discusión completa de todos los representantes y no meramente un gobierno. Bueno, me parece sí, pero esto lo digo, me parece interesante para el futuro de Tandil, que llegó el momento que si vamos a discutir el PDT, lo discutamos con propiedad, vamos más allá del título y del subtítulo. Vamos hacia qué pasa con el área urbana, qué pasa con el microcentro, y ahí también esta visión que es importante, está bueno que lo plantees como pregunta y que es importante que la ciudadanía lo sepa, que es, el PDT no es un código de construcción nomás. Cuando uno habla del PDT o cuando uno habla de la construcción, habla de la infraestructura, habla de la infraestructura subterránea, habla del tránsito, habla de la movilidad urbana, habla del medio ambiente, habla del tiempo, de la accesibilidad, de la proyección, del área industrial. Habla de que cuando crece Tandil en su área urbana o en su área industrial, es a expensas de que se retire el área rural. Bueno, es una discusión compleja, es una discusión que además excede el municipio, porque muchas veces esa infraestructura para dotar ese crecimiento ordenado, vamos a decirlo en criollo, coloquial para la gente, en abrir un poco más la canilla para el desarrollo de una ciudad que pide desarrollo, tiene que ir acompañado de infraestructura. Esa infraestructura excede largamente las arcas de cualquier municipio. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito con profundidad porque me parece que es un tema trascendente para los próximos años de Tandil y no debemos quedarnos en el título de esta pequeña discusión política, sino requiere de que todos nos pongamos en un análisis serio de hacia dónde vamos. Nosotros como gobierno y yo como representante o como legislador de mi gobierno estoy más que dispuesto a dar esa discusión.